Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. El día de hoy estamos en las oficinas de la ANEC, una organización dedicada a la protección y a la movilización y a todo lo que tiene que ver con el campo mexicano, y nos acompaña Víctor Suárez Carrera. Buenas noches, Víctor. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar contigo y con tu programa. Él es asesor de la ANEC y bueno, nos interesaba mucho platicar con él porque empezamos el año con aumento en los precios de los productos básicos. Tal vez usted ya lo sintió, lo resintió en su bolsillo. Estamos hablando de un 20 y 50% de aumento en distintos productos, Víctor, y me gustaría que nos comentaras a qué se debe, qué está impactando en el campo mexicano, que se está proyectando en este aumento de los precios en los productos básicos. Sí, efectivamente, entrando el año, aumentó el precio de la tortilla, del huevo, de otros productos de la canasta alimentaria básica, afectando a la economía y a la nutrición de la mayor parte de las familias mexicanas. Y esto se debe de nueva cuenta al hecho de que el gobierno mexicano ha abandonado el campo y ha abandonado la responsabilidad de garantizar a toda la población el derecho a una alimentación sana, nutritiva, culturalmente apropiada. El problema de fondo es el siguiente: desde hace más de 20 años el gobierno mexicano abandonó la producción interna de alimentos para depender de las importaciones de alimentos de Estados Unidos, Canadá y otros países. Y entonces resulta que hoy importamos casi el 40% del maíz que requiere la población, y en general estamos importando el 45% de los alimentos. La importación de estos alimentos se hace en dólares, y como todos hemos sabido, el peso se ha devaluado frente al dólar en estos últimos años y meses de una manera significativa. Cuando entró la administración del presidente Peña Nieto, en términos generales, en números redondos, el tipo de cambio era 13 pesos por dólar. Ahora tenemos un tipo de cambio alrededor de 18.50 pesos por dólar. Esto quiere decir que las importaciones de maíz han encarecido en alrededor de 40%. Importamos el maíz 40% más caro que en meses y años anteriores. Y eso, traducido a pesos, significa un incremento en los costos de la materia prima para la elaboración de la masa, de la tortilla, de la harina de maíz. Pero asociado al incremento del costo de la importación de maíz, este año enfrentamos un incremento severo en los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la electricidad, contraviniendo a la promesa que hizo Peña Nieto, que es con sus reformas de energía, los precios de las energías iban a caer. Pues no han caído, se han incrementado año con año. José Antonio Meade, secretario de Hacienda, manda al Congreso de la Unión en septiembre pasado una iniciativa de paquete económico en donde está incluido el impuesto especial para la producción y servicios de las gasolinas, que comporta un incremento de los precios. Entrando el año, pues entra en vigor esa ley, y por supuesto viene el incremento al precio de las gasolinas. Y el precio de las gasolinas y del diésel, de gas, se incrementa también porque somos dependientes cada vez más de la importación de gasolinas. Casi 70% del consumo nacional ya viene de la importación en dólares. Entonces tenemos un doble problema: estamos importando gasolinas en dólares, con el tipo de cambio depreciado se incrementa en pesos, pero también estamos experimentando un incremento del precio mundial del petróleo. Entonces ese doble hecho, sumado al incremento de los impuestos que cobra Hacienda, se reflejan en un incremento de gasolina, de diésel, de gas, de electricidad. Y entonces los productores de tortilla se ven impactados en sus costos por maíz, por energía, por transporte. Y claro que entonces ese incremento de costos lo reflejan en un incremento en el precio de la tortilla,
que oscila, como tú lo comentaste, según la zona económica del país, de subir la tortilla de 12, 14 pesos a 15, 16, y en otras regiones del país ha subido el precio de la tortilla de 16, 18 o hasta 19 pesos el kilo. Y así tenemos un incremento en el precio del huevo, en el precio de la carne de pollo, una carne de res, en general, jitomate, ¿no? en el jitomate, en general de todos los alimentos, porque todos se ven impactados por también el incremento de los combustibles y incremento de los costos de transporte. Eso es una cosa muy delicada, muy grave. De por sí, la situación del país y de la gente está muy afectada. Si tú tienes un incremento del salario mínimo vergonzoso de 3% o 3.5%, y por otro lado tienes un incremento de los precios de la canasta alimentaria de 30, 40%, pues verdaderamente estás afectando la economía y también la calidad nutricional de la gente. En el gobierno de Felipe Calderón se hizo un pacto justamente para contener el precio de la tortilla porque se disparó radicalmente. En esta administración no se han hecho ese tipo de pactos o de movimientos o de esfuerzos para apoyar a los productores. No se ha planteado eso, porque por lo demás son pactos demagógicos que no sirven más que para intentar contener el descontento popular y la opinión pública, porque con esos pactos el precio de la tortilla en épocas de Calderón subió de 6 a 8 pesos, a 9, a 10 pesos. Pero el problema de fondo es que el gobierno mexicano, con Calderón, con Peña, están comprometidos al modelo de libre mercado, y que sea el mercado el que decida qué hacer o qué no hacer. Es la dictadura de los mercados, y los mercados no son entes fantasmales o etéreos, son empresas, son actores económicos que deciden y que impulsan la formación de precios para la maximización de sus ganancias. Y pues resulta que esos intereses son los que se benefician del incremento de los precios de los alimentos, porque no se benefician los productores, porque con el incremento del precio del kilo de la tortilla, uno supondría que los productores de maíz mexicanos estarían incrementando su precio, estarían recibiendo 4.500 a 5.000 pesos la tonelada, lo cual sería muy bueno, pero no, los productores ahorita están recibiendo de 3 a 3.200 a 3.400 pesos por tonelada. Resulta que entonces los precios al productor están bajos, los precios al consumidor están muy altos. Entonces quienes se benefician de toda esta situación son los intermediarios y los grandes procesadores, los grandes distribuidores de alimentos, que obtienen ganancias extraordinarias a costa de la descapitalización de los pequeños y medianos productores y a costa de la afectación de la economía de millones de familias y también de la calidad nutricional de las familias, porque a mayor incremento del precio de la canasta alimentaria, la población de más bajos ingresos ve reducidos sus ingresos en 30 o 40%. Las familias de más bajos ingresos son las que dedican la mayor parte de su ingreso, 40, 50 o hasta el 60% de su ingreso, a la compra de alimentos. Cuando se incrementan los alimentos 30, 40%, entonces su ingreso real se reduce drásticamente. Entonces esas familias tienen que buscar cómo alimentar a su familia con ingresos reducidos, con altos costos de los alimentos, y muchas veces lo que tienen a la mano es la adquisición de alimentos de muy baja calidad, chatarra, ¿no? Alimentos chatarra, alimentos instantáneos, alimentos que han sido desechados para consumo humano en Estados Unidos, incluso para consumo animal, y aquí se distribuyen a precios muy bajos, pero de muy baja calidad nutricional. Y esto va a repercutir también en costos para salud pública,
para la población, para el Estado mexicano, pero también para la familia. Las Claro. enfermedades son extremadamente catastróficas para las economías familiares. Entonces, estamos, Erika, en una situación inaguantable en materia de incremento de precios de la canasta alimentaria, y todo es consecuencia de un gobierno irresponsable como el de Peña Nieto, que sigue el modelo neoliberal de depender de las importaciones, de abandonar a los pequeños y medianos productores y solamente beneficiar a las grandes corporaciones agroalimentarias. Víctor, vamos a hacer un corte y regresamos a seguir analizando este tema que seguramente es de interés público. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Estamos hablando con Víctor Suárez sobre el impacto que ha habido en el incremento de los precios de los alimentos y bueno, hay un abandono, ya nos has planteado esta situación. En 2003 se firmó el Acuerdo Nacional para el Campo con Vicente Fox a la cabeza de la administración en ese entonces, y distintas organizaciones del campo participaron y dieron propuestas. ¿Qué ha pasado con ese acuerdo? Tengo entendido que ha habido definitivamente incumplimientos y bueno, todo esto se está reflejando en esta situación, ¿no? Sí, efectivamente, en 2003, el año número 10 del Tratado de Libre Comercio, un conjunto muy amplio de organizaciones nos organizamos en el movimiento El Campo No Aguanta Más, en donde planteamos la necesidad de un cambio de fondo en la política agroalimentaria. Este cambio se pudo reflejar en un acuerdo nacional para el campo que firmó el presidente Fox y 7 secretarios de Estado y las organizaciones del campo No Aguanta Más. Este acuerdo planteaba la necesidad de reorientar la política hacia la producción interna de alimentos para bajar la dependencia de las importaciones y para propiciar la atención al 85% de los pequeños y medianos productores que habían sido abandonados en las políticas de años pasados. Una parte importante de ese acuerdo era la revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, puesto que se reconocía que había sido un error haber incorporado a la agricultura en general y al maíz y al frijol en particular a este acuerdo de liberalización comercial para lograr una protección especial a estos dos productos y a los 4 millones de familias que producen estos alimentos y que viven de esta producción y que representan el alimento principal de los mexicanos. Y un conjunto de otras decisiones. Como tú lo comentas, efectivamente el gobierno de Fox incumplió lo esencial de ese acuerdo, que era la reorientación de las políticas agroalimentarias, y se dedicó a cumplir acuerdos menores. La política no tuvo variación, terminó la administración de Fox, llegó la administración de Calderón, continuó la misma política de dependencia de las importaciones, de abandono del campo, de dar privilegios a una minoría de grandes agricultores y a las grandes corporaciones. Y con Peña Nieto esta política no solamente continuó, sino se agravó porque empezaron a firmar otros tratados de libre comercio, como el Tratado Transpacífico, porque se acordó en la reforma energética que las actividades agrícolas no eran importantes, no eran prioritarias, sino eran las actividades de exploración y explotación de petróleo y gas y transmisión de electricidad, y que el segundo nivel de importancia eran las actividades mineras, y hasta el tercer nivel de importancia o cuarto, las actividades agrícolas y alimentarias. Entonces, se profundizó también con Peña Nieto la orientación del presupuesto rural, de los subsidios públicos al campo, para beneficio de una minoría.
80% de los subsidios del campo se concentran en 10% de las unidades de producción y en 30 grandes empresas agroalimentarias. Entonces, hoy el campo además está viviendo una situación extremadamente delicada, que es la presencia y crecimiento del control del crimen organizado en el campo y en las actividades productivas del campo. Hoy en la mayor parte de las actividades productivas, los productores se ven obligados a pagar renta, ¿no? Una renta. Prácticamente están cobrando impuestos a toda la actividad agrícola por sembrar, por cosechar, por transportar las cosechas, por entregar las cosechas a las bodegas o a los beneficios o a los empaques, por sacar los productos de las bodegas, de los empaques, por transitar en las carreteras, por producir tortillas, por vender carne en las carnicerías del pueblo. Todo se tiene que pagar. Entonces, todo esto ha desestimulado la actividad económica en el campo, sumado esto a los precios bajos, a los altos costos de producción, a las importaciones dumping provenientes de Estados Unidos y al abandono del gobierno al campo. Entonces, verdaderamente la situación en el campo mexicano es inaguantable, no se aguanta porque no hay actividad económica, hay mucha inseguridad, los jóvenes no tienen alternativas, están yendo a las migrando, filas, ¿no? Están migrando, yendo a las filas del crimen organizado, y la gente con una violencia imparable. La mayor parte de la gente que muere como resultado del crimen organizado y la guerra contra el crimen organizado son gentes del campo, son pobres del campo, y la mayor parte son jóvenes. Los jóvenes del campo pues no tienen futuro más que irse de policías, de soldados, de marinos o de sicarios al crimen organizado, y eso ya no se aguanta más. Hace 15 años, como tú lo comentas, vimos esta movilización de organizaciones que estaban en el hartazgo. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué no vemos esos movimientos? Pero sí vemos a gente que está en las ciudades distribuyendo ya los productos directamente para poder obtener un poco más de recursos. ¿Qué pasa con la movilización social del campo? Bueno, en todos estos años la movilización social se ha mantenido, ha estado presente de muy diversas formas. En las ciudades vemos constantemente marchas, tomas de oficinas, plantones, pero hay alguna movilización que no se ve en las ciudades, que es la movilización que se da en los territorios rurales, porque también en estos últimos 6 años de la actual administración y en la administración de Calderón, han entregado concesiones para la explotación de recursos minerales y de explotación de petróleo y gas, y para la construcción de presas para las minas y otro tipo de megaproyectos en territorios rurales que se autorizan sin el consentimiento, sin la participación y el visto bueno de las comunidades. Y entonces hay más del 40% del territorio rural que está concesionado a empresas mineras, y hay una resistencia muy fuerte contra esas empresas mineras y contra esos proyectos que destruyen la vida comunitaria, que destruyen el tejido social, que afectan la disponibilidad de agua para la vida comunitaria y para la agricultura, que destruyen la biodiversidad de esos territorios. Entonces la gente ha resistido y hay más de 250 puntos de resistencia en el territorio, y que en muchas ocasiones han logrado frenar esas concesiones mineras, esos proyectos hidráulicos o eléctricos, pero en otras ocasiones no han podido hacerlo porque todas las instancias gubernamentales a nivel federal, estatal, municipal y en alianza con crimen organizado, con el ejército y la policía, se han impuesto sobre la población y han provocado muchos muertos, encarcelados y mucho sufrimiento. Entonces, sí, la resistencia se ha mantenido constante, pero no hemos podido con esa resistencia cambiar ese modelo de abandono y de despojo que impulsa el gobierno mexicano sobre los territorios rurales.
Por eso, ahora, un conjunto muy grande de organizaciones, más de 15 organizaciones nacionales, campesinas, indígenas, de afromexicanos y de agrónomos democráticos y maestros rurales, se han propuesto dejar a un lado el gremialismo, porque el problema que nos ha quejado es que cada quien estamos buscando nuestros propios intereses parciales, inmediatos, pero no nos hemos puesto a pensar que los problemas que tenemos cada uno se derivan de un gobierno corrupto, de un gobierno que solamente defiende ciertos intereses y de un modelo de economía y de país que solamente está funcionando para una minoría y para intereses extranjeros. Y que entonces necesitamos pasar del gremialismo al protagonismo político para ser actores políticos y no dejar que solamente los partidos se involucren en los temas de interés nacional y que sean también los movimientos sociales quienes también asuman un protagonismo político y participen en el destino del curso de la nación. Por eso ahora estas organizaciones han constituido un movimiento que se llama Movimiento Campesino Indígena Afromexicano Plan de Ayala Siglo XXI, que tiene por objetivo participar en el cambio de régimen político y de modelo neoliberal para también lograr un cambio para el campo mexicano. Y esto lo han hecho asumiendo desde su autonomía y desde su independencia y pluralidad un compromiso para apoyar al único candidato que plantea un cambio de régimen y un cambio de modelo neoliberal, que es López Obrador. Pero no es un apoyo a ciegas, no es un apoyo como un cheque en blanco, sino es un apoyo basado en un compromiso que queremos firmar para que se comprometa a un cambio de política hacia el campo y que esto estaría en una serie de compromisos involucrados en el Plan de Ayala siglo XXI. Y esperamos que en esta coyuntura, donde ya todos los mexicanos estamos hartos y ya no tenemos capacidad de aguante de lo mismo, en esta coyuntura electoral queremos también asumir un papel de cambio de modelo, un cambio histórico de modelo que en esencia lo sintetizamos por un cambio democrático por la salvación nacional. Y en eso pues está la posibilidad de rescatar al campo, de lograr autosuficiencia alimentaria, producir los alimentos que consumimos en México, reconocer el papel productivo de los pequeños y medianos y no solamente como pobres y sujetos de ayuda asistencial, cambiar de modelo productivo de revolución verde y transgénicos a un modelo de agroecología, garantizar el derecho a la alimentación. La gente tiene derecho a una alimentación sana como un derecho humano fundamental, reactivar la economía del campo. Hoy no crece el campo más allá de 1% promedio per cápita. Tenemos que lograr que el campo crezca 4, 5, 6% para que haya empleos, actividad económica, que haya perspectivas para los jóvenes y también para que haya paz y ya no haya esa violencia que nos mata a todos. Proteger un poco más al país, ¿no? A la sociedad. Proteger más al país, proteger más a la sociedad y lograr recuperar algo que se ha perdido, que las decisiones sobre la vida de los mexicanos, sobre la economía de México, sobre el desarrollo de los procesos sociales, políticos, se tomen en México. México ha perdido la soberanía nacional. Tenemos una dependencia energética, tenemos una dependencia alimentaria, tenemos una dependencia tecnológica, tenemos una dependencia financiera que nos ha hecho un país neocolonial. El gobierno mexicano es un gobierno títere, responde a los intereses de Estados Unidos y a los intereses del capital transnacional. Nuestras relaciones internacionales están sometidas a los intereses de Estados Unidos. Claro. Hemos visto el ejemplo de la intervención de México en Venezuela por instrucciones de Estados Unidos, hemos visto la decisión de expulsar al embajador de Corea del Norte por decisión de Estados Unidos, hemos apoyado con nuestra abstención en Naciones Unidas que se reconozca a Jerusalén como capital de Israel en contra del derecho internacional. Todas las decisiones en materia de relaciones exteriores las toma México en función
de los intereses de Estados Unidos. No tenemos soberanía nacional. Lo primero que tenemos que es recuperar la soberanía nacional. Las decisiones tomarlas en México por mexicanos y para el interés nacional y al interés social. Y en materia alimentaria tenemos que recuperar nuestra independencia alimentaria. La posibilidad de producir en México nuestros propios alimentos, maíz, frijol, trigo, sorgo, arroz, pollo, huevo, leche, carne, pescado, los alimentos que consumimos, podemos y debemos producirlos en México para generar empleo, ingreso y además producirlos... Reactivar toda la economía. Toda la economía, lograr una reactivación de las cadenas productivas que permitan también ofrecer a la gente empleo, ingresos y también tranquilidad. Bienestar. Y bienestar mínimo, que es un derecho humano fundamental de todos. Y la población rural ha sufrido mucho en todos estos 20 años, es donde tienes el mayor porcentaje de pobreza, la población indígena, la población rural. Víctor, vamos a hacer otro corte y regresamos a cerrar el programa. Me gustaría que nos platicaras un poquito sobre el Tratado de Libre Comercio y si el campo va o no va. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y bueno, estamos platicando con Víctor Suárez, asesor de la ANEC, quien nos ha planteado todo este panorama de lo que pasa en el campo mexicano y el impacto que ha tenido en el aumento de los precios, que seguramente ya también impactó en sus bolsillos. Víctor, se ha discutido en los últimos meses sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que si México va a seguir, Donald Trump no quiere, Canadá está así como que entre que sí pero aparte, ¿no? ¿Qué le conviene al campo mexicano en este sentido? ¿Seguir con el Tratado de Libre Comercio, ya por lo que nos comentabas hace un poco? Bueno, el Tratado de Libre Comercio ha sido un maltratado para México y para el campo mexicano. Nosotros siempre hemos denunciado que se haya negociado mal ese tratado, que se haya incorporado la agricultura, el maíz y frijol a ese tratado, y siempre hemos intentado modificar ese tratado, proteger a la agricultura mexicana. No lo hemos podido hasta la fecha. El gobierno mexicano había dicho que el tratado no se tocaba ni con el pétalo de una rosa, pero llega Trump, da el manotazo en la mesa y dice, o modificamos ese tratado o yo me salgo del tratado, y el gobierno mexicano inmediatamente acepta. Nosotros vemos un peligro muy grande en esta renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque tenemos el peor de los dos mundos, un gobierno mexicano extremadamente debilitado, sin respaldo social, sin respaldo popular, sin credibilidad, metido en una crisis de corrupción y de inseguridad, que nos coloca en una condición de negociación extremadamente débil. Y por otro lado tenemos a un presidente Trump extremadamente ofensivo, agresivo, xenófobo, discriminador, que nos coloca en una condición de negociación adversa. Cualquier cosa que vaya a resultar de esa negociación va a ser peor de lo que hoy tenemos. Por eso nosotros hemos dicho, en primer lugar, que se suspenda cualquier negociación hasta el resultado de la siguiente elección, para que el gobierno que se siente a la mesa con Trump sea un gobierno fuerte, un gobierno con respaldo, un gobierno con credibilidad y que responda al interés nacional y al interés de los campesinos y de los consumidores mexicanos. Y que ponga sus condiciones. Y que ponga condiciones también, porque el gobierno mexicano hoy, con esa debilidad, está dispuesto a ofrecer todo, a ceder todo, con tal de que Trump no se levante de la mesa. Pero nosotros, más que eso, nosotros decimos, ese Tratado de Libre Comercio no nos conviene, solamente ha servido a los intereses de las grandes empresas de México, Estados Unidos y Canadá, de los tres países, y ha perjudicado a los agricultores de México, Estados Unidos y Canadá, a los trabajadores de México, Estados Unidos y Canadá, al medio ambiente de los tres países. Ese tratado debe ser sustituido
por otro tratado, por otro acuerdo de cooperación para el desarrollo entre los tres países, puesto que ese tratado ya demostró que ni siquiera para Estados Unidos sirve para su población, ni en Canadá sirve para su población. Ese es el modelo neoliberal de las corporaciones del 1% que debe ser sustituido por otro acuerdo en beneficio de los pueblos de los tres países. Es decir, una negociación más pareja, ¿no? Una negociación más pareja, pero donde participemos todos nosotros, todos los ciudadanos, todas las ciudadanas de México, de Estados Unidos, y que sean negociaciones abiertas, transparentes, públicas, y que haya una consulta para la ciudadanía en el sentido si están de acuerdo o no están de acuerdo. Es lo que queremos entre todos, un cambio de orientación donde haya transparencia, haya participación y haya democracia. Víctor, pues te agradezco nuevamente que hayas permitido entrar a esta organización, a la ANEC, y que nos hayas dado tu punto de vista, que es muy importante para lo que estamos viviendo y para el impacto que hay en los precios de los alimentos. Muchas gracias a ti y mis felicidades por tu programa. Muchas gracias también a usted por haberse puesto en línea con nosotros a través de netchannel.tv. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Hasta luego.